Por aquí la pastora Ivette nos decía que es el tiempo de pastorear no ovejas, sino de pastorear caballos de guerra. Amén. ¿Alguien dice amén a esto? Las ovejas son tímidas, pero los caballos son fuertes, son hermosos, inclusive hasta te impresionan, te impactan, llegan a imponer. ¿Me explico? Pero no es el tema de hoy, solamente quiero describirte 5 cosas que yo aprendí de mis pastores. Y la primera es identidad. La segunda es condición. La tercera es posición. La cuarta es bendición. Y la quinta es unción. 5, el número de la gracia. Pues en esta campaña de enseñanza, en este congreso, el tema principal es hablar de la posición que tenemos, no delante de Dios, porque eso es una mala enseñanza. Tú no estás delante de Dios y mucho menos para ser juzgado por Dios. Tú y yo ya fuimos juzgados. La sentencia o la consecuencia a ese juicio fue que fuimos declarados justos. Justificados pues para con Dios tenemos paz. ¿Quién dice amén a esto? Pues esa es tu condición y por lo tanto cuando entiendes esa condición, entiendes tu identidad, pues claro está que vas a entender y comprender en qué posición estás. Es como en un juego de fútbol. Los diferentes jugadores no juegan en una misma posición todos, sino que cada uno juega en diferentes posiciones, pero ambos en grupo, en equipo, llevan a cabo una labor específica. Ni el portero es más que el delantero, ni el delantero es más que el defensa. Ambos juegan en una posición porque esa labor unida en equipo van a poder disfrutar de un campeonato como el América. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 6. Esta fue la primera cita que a mí me impresionó cuando conocí la gracia y palabra de fe. Yo nací en una cuna cristiana, pero no conocía realmente a Dios. La ley no te revela al Padre. Jamás busques conocer al Padre a través de una legalidad. Escucha esto, la religión no te muestra al Padre, te muestra tus obras, te muestra tu humanidad, pero jamás te muestra al Padre. Y cuando yo conocí palabra de fe y gracia a través de mis pastores, esta fue la cita que a mí me impresionó porque me enseñaba en dónde estaba colocado yo, aún que la iglesia todavía no había sido arrebatada, porque yo vivía esperando el arrebatamiento y decía, ¿y si me iré con el Señor? ¿Sí me llevará el Señor? ¿Verdad? Porque hasta llegan a decir, no, pues que hay algunos que se los lleva hasta con todo y los tenis, y me compraba hasta tenis de la mejor marca, y que pues a ver si el Señor por medio de los tenis me puede llevar, ¿verdad? Pero no es así. Comprendí mi posición delante de Dios. ¿Me explico? Y comprendí que ya no estaba yo delante, sino que estaba en una posición junto a Él. Y eso es diferente. Y fíjate lo que quiero mostrarte. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mi esposa hablaba de una dimensión que es una dimensión desconocida para muchos, porque no se puede ver a simple vista. La única forma de poder entender y conocer lo invisible es a través de la revelación del Espíritu Santo. Y estás en este lugar, en este congreso, en esta campaña de enseñanza para aprender a cómo hacer las cosas a través de las leyes del cielo. Por eso la palabra de Dios dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Estás aquí para moverte en la tierra a través de las leyes celestiales.
¿Por qué? Porque estás posicionado en un lugar correcto. Ahora, si tú lees en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 19, es más, lo vamos a leer desde el verso 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Subraya eso. ¿Y de qué más? Y de revelación. Necesitas tener conocimiento para entender tu identidad, para entender y comprender tu condición, para entender y comprender cuál es tu posición. ¿Me explico? Entender la bendición de Dios, entender y comprender la unción de Dios. Porque a través de esas 5 cosas es que por eso la iglesia, por ignorar eso, no está gobernando, no está reinando en vida. Y dice la escritura, Pablo hablando, diciendo que os llene de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la expectativa o la esperanza a que Él os saque. Tu llamado es un llamado a una expectativa viva. ¿Alguien dice amén? No una expectativa de muerte. Deja de hablar de la muerte. Tú eres vida. Hay gente que empieza a tocar los 50 y ya empieza a hablar más de decir, ahí nos vemos por si algún, ¿verdad? Los jóvenes no hablan así, pero la gente cuando ya empieza a entrar al 5.º piso, yo no sé por qué empiezan ya a hablar más de despedirse que de disfrutar de cosas. Y fíjate lo que dice aquí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para mí, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de ¿qué? El cual, ¿qué dice? Verso 20, el cual operó ¿en quién? Resucitándole ¿de dónde? Y sentándole ¿en qué lugar? A la diestra, en los lugares ¿qué? Celestiales, y juntamente con Él fuimos nosotros resucitados y fuimos sentados en los lugares ¿qué? Entonces el lugar en donde tú estás colocado es el mismo lugar donde está sentado Jesucristo. Desde ese lugar opera el poder de su fuerza. No estás delante, estás en el mismo lugar y en la misma posición donde está el ungido. Desde ahí opera el poder de su fuerza. Hay que alumbrar los ojos del entendimiento. Ahora, ¿qué significa la palabra diestra? La palabra diestra tiene mucha relación con la bendición de Dios. Y quiero enseñarte cómo en el Antiguo Testamento la gente transfería la bendición imponiendo o poniendo la mano derecha. ¿Estamos? Ve por favor al libro de Génesis. Génesis capítulo 48, en el versículo 2. Aquí habla acerca de Jacob, cómo Jacob bendice a los hijos de José. Tú conoces la historia. Dice que en el verso 2 dice, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y ¿qué dice? Se sentó sobre ¿de qué? Sobre de su cama. Subraya esa palabra sentar, porque esa palabra sentar es la que se menciona también en Efesios capítulo 2 verso 6, que es el tema principal de esta campaña de enseñanza. Amén. La palabra sentarse me suena a que necesitas renunciar a tu propio yo, tomar tu lugar y ver a Dios cómo hace las cosas. Es Él el que quiere hacer las cosas. ¿Alguien dice amén? Él quiere enseñarte a cómo hacer las cosas, no por ti mismo, sino a través de Él. Ahora, dice en el versículo, bríncate hasta el versículo 12. Entonces José
los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Si tú lees toda la historia, vas a ver cómo José presentó a sus hijos a su padre para que los bendijera. ¿Estamos? Pero para que él los bendijera, él necesitaba tener un lugar donde poder bendecir a esos muchachos. El término sentar no solamente habla de una acción, sino habla también de un lugar en donde se sentaban para que desde ahí pudieran bendecir. Pues si meditamos un poquito más, vamos a entender que habían tronos. ¿Qué es un trono? Y quiero hablarte acerca del trono de Dios, porque la Biblia dice que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y la Biblia describe el trono de Dios. Pero quiero mostrarte primero lo que significa la palabra diestra y la palabra sentarse, porque tienen relación con la bendición de Dios. Dice en el verso 12: entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era ¿quién? El menor. Tú puedes leer un poquito más atrás y vas a ver cómo habla de Esaú y Jacob. La Biblia dice que Esaú menospreció la bendición por un plato de comida, y anteriormente el primogénito era el que recibía por herencia la doble porción o la doble bendición, y se le ponía a la diestra. ¿Me explicó? Pero con Jacob, con Jacob sucedió algo tremendo. Todo porque Esaú menospreció la bendición y Jacob recibe la bendición del padre. Entonces vemos cómo a partir de Jacob viene a ser el bendecido, ya no el primogénito, sino el hijo menor. La Biblia dice que el mayor serviría al menor. ¿Me explico? Y esto representa la iglesia. Tú y yo no somos judíos de linaje judío, o no nacimos en Jerusalén, pero sí la palabra de Dios nos enseña que también recibimos la bendición de Dios, porque ni siquiera somos adoptados, somos hijos genuinos de parte de Dios, y también tenemos derecho a esa bendición como la recibía el primogénito en el Antiguo Testamento. A Jesús se le conocía como el unigénito del Padre antes de que muriera. Después de que murió y resucitó, ya no se le menciona como el unigénito, sino como el primogénito, es decir, el primero de muchos. Amén. Y nosotros estamos sentados juntamente con Él. Por lo tanto, la bendición del unigénito o del primogénito también nos pertenece, porque también somos parte del linaje de nuestro Dios. ¿Alguien dice amén? Bien. Ahora, quiero mostrarte ahí en Génesis, ahí atrásito, otra referencia. Capítulo 29, verso 19. Perdón, es Génesis 41. ¿Se acuerdan de José el soñador? Bien, quiero que vayas al libro de Génesis capítulo 41 en el versículo 37. Si tú lees, vas a entender que José reveló al faraón un sueño. Dice que él soñó 3 años de abundancia. 3 años, si fueron 3 años, 3 años y medio, 7 años de abundancia, gloria a Dios, y 7 de escasez. Y soñó 7 vacas gordas, ¿sí? Y 7 vacas flacas. Las flacas se comían a las gordas y las gordas
se ponían a dieta, no sé qué. Las vacas flacas se tragaban a las gordas. Es como una paradoja de lo que sucede hoy, ¿no? Las esbeltas critican a las gordas y las gordas critican a las esbeltas, ¿no? Pero esa es otra historia. Bien, aquí dice, y dijo el faraón a sus siervos, en el verso 37, el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. Verso 38, y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté qué? El espíritu de ¿quién? De Dios. Tú conoces la historia, cómo José llegó en una posición de esclavitud, pero te puedes dar cuenta cómo la bendición de Dios lo colocó en la posición correcta. ¿Estás aquí conmigo? Bien. Cuando hablamos de que estamos sentados en los lugares celestiales es porque esa posición es una posición de bendición. A ver si de este lado. Cuando hablamos de posición, estamos hablando de que ese lugar es un lugar de bendición. Ya no opera maldición, solo la bendición. ¿Me explico? Tu identidad es una bendición. Es más, la Biblia dice que la obra del excelente maestro despierta la envidia del prójimo. Mucha gente va a querer ser como tú, porque eres la gloria de Dios. Pero también habrá mucha gente que te va a tener envidia. Está escrito, somos tierra deseable. ¿Me explico? Pero aunque somos tierra deseable, eso no te da el derecho de humillar. Hay que entender para qué Dios te entregó esa bendición. No es para humillar, al contrario, es para animar y levantar y edificar a aquel que no conoce su posición y su condición como hijo de Dios. Para eso está la iglesia, para poder transformar las cosas como están en el cielo, aquí en la tierra. ¿Lo estás comprendiendo? Ahora escucha. Dice la palabra que el faraón identificó inmediatamente que en esta persona estaba el Espíritu de Dios. Un gentil, un pagano, un idólatra. Se percató de lo que ese hombre hacía. Escúchame. La Biblia dice que por la bendición de los rectos la ciudad es engrandecida. Tu patrón no te va a dejar ir. Sabe quién eres y sabe qué es lo que tú posees. Y no solamente te va a entregar la gerencia, va a abrir nuevas empresas y va a querer que tú se las administres. Pero escúchame, no fuiste diseñado para ser un empleado más. Fuiste creado para emprender las cosas y llevarlas a cabo conforme al sistema del cielo. Por lo tanto, escúchame lo que te voy a decir. Es el tiempo en que la iglesia debe de decir lo que se debe de hacer en la tierra. Es el tiempo en que la iglesia debe de determinar las cosas que deben de suceder. No estás aquí para sentir algo. Estás aquí para que la gente sienta. ¿Quién dice amén a esto? Entonces escucha. El faraón dijo, este hombre es diferente. Y le dijo a sus sirvientes, ¿dónde? Dijo el faraón a sus siervos, ¿acaso encontraremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Quizás no tenía el Espíritu de Dios el faraón, pero sí sabía identificar a un hombre que sí lo tenía. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios en ti. Y quizás no te has dado cuenta, pero mucha gente ya identificó eso en ti. Despierta, deja de quejarte. Porque si la empresa, porque si el huracán se fue y no tocó tierras de Vallarta, es por la bendición de los justos. ¿Quién dice amén a esto? Y es por eso que se levantan construcciones de los escombros, porque eso solamente lo hacen los hijos de Dios. Transforman
el basurero en cosas poderosas. ¿Lo estás entendiendo? Todo lo que pise la planta de vuestro pie, Dios dijo, es vuestro. Es el tiempo para que todo Bahía de Banderas, todo Jalisco, sea la iglesia la que determine lo que debe de suceder. Ni siquiera los partidos, ni siquiera los presidentes, ni siquiera los gobernantes. Son ellos los que tienen que volver a voltear a la iglesia, a escucharla nuevamente. Dice amén a esto. Ahora escucha. Dice, capítulo 41, verso 39. Y dijo Faraón a José, este hombre era listo, y le dijo, pues que Dios, ¿qué dice? Te ha hecho saber, no hay qué, no hay ningún hombre entendido como quién, como tú. Para muchos es más cómodo seguir siendo empleados a emprender su propio negocio, todo por la mentalidad que ha generado Faraón. Y puedes estar ganando bien y decir, pero estoy muy bien, no necesito nada, pero sigue siendo el empleado, cuando la escritura dice que somos cabeza y no somos cola, que estaríamos siempre encima de posición. Dice que nunca volverías a pedir prestado, ni siquiera una taza de azúcar. Jamás. Esa es la herencia de los hijos de Dios. En mi matrimonio había una situación precaria, escasa, pero cuando aprendí el sistema financiero del cielo y lo puse por obra, aprendí que lo que el dinero no me podía comprar, la bendición de Dios sí. Y hemos recibido, mi esposa y yo, 2 camionetas sin haberlas pagado. Pero sí se pagaron. La diferencia es que no las pagamos nosotros. Hubo quien las pagó para que nosotros la disfrutáramos. Eso es la bendición de Dios. Ahorita está sentado aquí, pero la bendición de Dios ya está trabajando allá, para que cuando salgas tú puedas disfrutar de lo que otros ya trabajaron por ti. ¿Quién dice amén a esto? Entonces fíjate lo que estaba pasando aquí. El faraón dijo, ¿dónde hallaremos, dónde encontraremos a otro hombre entendido y sabio como este? Si quieres ver más contenido, síguenos en nuestras redes sociales, dale me gusta, comparte, activa las notificaciones y prepárate para lo que viene.